Comenzamos entonces un nuevo programa de Hablemos un Todo con Evelyn Trincado. En esta oportunidad tenemos un gran invitado, don Cristian Valdés. Cebaldex lo puede encontrar en Instagram. Ahí usted, si no lo conoce hasta el momento, lo va a ir conociendo un poco más cuando ingrese a su página, Cebaldex en Instagram, y va a ir conociendo un poquito más de la información que va subiendo, que va a ser precisamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Y qué es? La música, pero no cualquier música, música con contenido, música con historia, música con futuro, con música clásica, podríamos decirle ya a estas alturas del partido. Hola, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Evelyn, aquí muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar participando en tu podcast o tu videocast. Ya no sé cómo se llama, tantos nombres que tienen estas cosas. Oye, muchas gracias a ti también por aceptar esta invitación, por querer conversar un ratito de un todo con la Evelyn. Oye, Cristian, cuéntame un poquitito, lo estábamos comentando recién. Tú tienes un podcast también podemos decirlo de esa forma, tienes un blog básicamente que es de música, que habla de distintos discos, de distintas portadas, de qué ha ido significando más o menos cada disco. Cuéntame un poquitito más de qué trata ahí un poco eso. Claro, a ver, en realidad es como, yo creo que la mejor definición de eso es como una cuenta de Instagram monotemática, por llamarlo así. ¿Ya? Yo trato de que las publicaciones que hago, o sea, no trato, es casi un toque. Las publicaciones que yo hago son solamente relacionadas con los discos que tengo en mi colección. Yo hace mucho tiempo, ya creo que ya casi 30 años, llevo coleccionando CDs. Bueno, somos más o menos de la misma generación. Yo empecé a comprar música a mediados de los 90, en la época en que empezó a morir el cassette y estando muy en boga el CD. Yo El seguí CD. comprando CD toda mi vida, bueno, después cuando estaba en la universidad, cuando empecé a trabajar, y nunca entré en el vinilo por un tema de espacio. Los departamentos en Santiago no es que brillen por tener mucho espacio, entonces empezar a acumular tantas cosas creo que no era conveniente. Y lo otro, porque la verdad es que yo soy hijo de los 90, 80, 90, entonces el vinilo ya iba en retirada. Y me propuse, cuando abrí la cuenta en Instagram, yo de profesión soy ingeniero en informática, entonces siempre me ha llamado mucho la atención a entender cómo funcionaban las redes sociales, y me abrí una cuenta de Instagram y dije, no sé si sea muy interesante empezar a postear fotos de tu vida, de tu familia, porque en realidad tampoco creo que sea tan necesario, pero dije, ya, voy a empezar a postear sobre mis discos. Y de primera eran fotos súper sencillas, con algún texto por ahí escrito, alguna reflexión, pero luego con todo el tema de la pandemia ya empecé a darle un poquito más de forma y estructurarlo, contar la historia del disco, un poco de qué tratan las canciones o qué se siente uno cuando escucha las canciones, y finalmente en el tercer párrafo alguna conclusión respecto al disco que estaba escuchando en ese momento. No tienen orden, no tienen ninguna secuencia lógica, son solo discos aleatorios puestos ahí de la colección que tengo y que se va incrementando día a día, porque mi señora me regala discos, mi mamá me regala algún disco por ahí, algún amigo valiente que se atreve también me regala discos, así que de una u otra manera siempre hay algo sobre lo que escribir. Respecto a eso, precisamente estaba ahí haciendo memoria, claro, pues en cuanto a lo que son las redes sociales, tú en cuanto en lo que a mí me concepta y en lo que mi historia va recordando, fuiste tú como un pionero en base a lo que eran todo lo que las redes sociales. Podríamos decir, también por lo mismo que tú te dedicaste a estudiar, en el mundo que te fuiste viendo frente a la informática. Recuerdo yo años atrás, cuando todo el mundo usaba Fotolog, de repente llega Sí. Cristian Valdés con un Facebook y todos como, wow, Facebook. Yo debo decir a lo personal, no tuve Fotolog y mi primer Facebook fue en el año 2008 y fue siguiendo tus pasos. Sí, sí, me acuerdo, a ver, creo que yo me acuerdo haber tenido un MySpace por ahí, que fue creo de los primeros intentos. Luego, sí, pues, tuve Facebook, pero entre medio tuve un blog que estaba hosteado en Blogspot, y ahí escribí mucho, mucho tiempo. De hecho, el último En blog, post es de no me hace como recuerdo 2 o 3 haber. años atrás sobre Batman, pero después ya por el tiempo, la familia, el trabajo, como que no me dio tiempo para escribir más, y decidí como pasarme acá, que creo que era más fácil. Sentía que el blog necesitaba demasiada inspiración y el disco no necesita tanta inspiración, porque dura lo que, en el fondo,
trato de escribirlo a medida que lo voy escuchando. Entonces, si el disco dura 1 hora, me siento 1 hora en el escritorio frente al computador, lo estoy escuchando y voy un poco investigando ahí lo que escribo o escribiendo realmente lo que realmente estoy sintiendo en ese momento con la música que está sonando en el parlante. Pero sí, A eso. luego tuve Twitter y Twitter lo usé, todavía lo sigo usando junto con Instagram, creo que es de las redes sociales que más uso. Pero está súper, súper polarizado Twitter en el último tiempo. Entonces, como, si te queréis desanimar, anda a Twitter y si queréis mirar cosas más entretenidas, pues ver Instagram. En TikTok sí que no entré. Tengo una hija de 15 años que ya usa TikTok y la verdad es que es mucho para mí. Demasiado, creo, adictivo para una persona como yo. ¿Cuál es la generación? Nosotros se considera la generación X, que es la generación que pasó desde el proceso que tuvo que aprender todo. ¿Cómo? Tú no. Yo soy de la generación X. Porque la Oye, yo generación igual me X. considero generación X. No. Atrasada, pero X. Claro, el consenso. Soy millennial, pero yo me considero X. Claro, el consenso general es que la generación X termina en 1981. Y en 1981, los nacidos en 1981 ya son, desde 1981 en adelante, perdón, son considerados millennials. Y ahora hay algo entretenido porque alguien dijo que esos tramos eran, primero, que eran muy largos y sacaron una generación senial, que le llaman, que es, si no me equivoco, entre 1977 y 1900, no estoy seguro si 82, 83, que dice que son todos aquellos que vivieron toda la transición de lo análogo a lo digital. Que somos, oye, quizás, pero yo me integro en esa, yo me considero parte de eso. O sea, claro, yo soy de los que grabó cassette y luego empezó a comprar CD, soy de los que grabé VHS y luego empecé a consumir DVD, Blu-ray y bueno, y ahora el streaming. Entonces, creo que puede ser más ad hoc eso. Pero en estricto rigor, como el consenso más, somos generación, yo soy generación X y tú eres millennial, Evelyn. Ya, según la fecha. Pero según mi corazón me dice que yo soy Z, ¿no? Claro, hay algunos que nos consideramos baby boomer incluso también, por las generaciones, pero bueno, depende de la perspectiva. Ahí va, uno en realidad esta fecha ya, uno ya es lo que quiere, ya uno ya es pulpo, ya da lo mismo, ya eres libre de ser lo que quieras. Da lo mismo la etiqueta. Claro, respecto a los CD, a las canciones, a los discos, al orden en que iba, tú decías que no tiene un orden práctico, no tiene un orden físico, pero ¿cómo llegaste a ese disco? ¿Cómo obtuviste ese disco? Muchos de ellos me decían que fueron a través de regalos, que fueron a través de amigos que se atreven a regalarte, pero me refiero, si un amigo se toma el atrevimiento o decide así, decir, ya, me voy a arriesgar nomás con este, ha de ser porque ya conoce más o menos tu estilo y cuál es el tipo de música que te gusta. Pero ¿cómo llegaste a ese estilo? ¿Cómo terminaste? Porque la música que escuchabas hace 20 años atrás, a lo mejor no es 100% la misma de la que escuchas ahora en la actualidad. A pesar de que la que sea en la actualidad sea desde hace 20 años atrás, pero a lo mejor hace 20 años atrás no pudiste escuchar ni jodiendo esa canción. Pero ahora le tomas hasta el sentido. Es súper interesante ese planteamiento porque yo partí escuchando, creo que la primera banda que me tomé en serio, creo que fue Bon Jovi, creo. Y me acuerdo muy claro que fue el año 95, más o menos. Que me acuerdo que vi el video de una canción que se llama Something for the Pain, de un disco que se llama These Days, que lo encontré notable. La guitarra la encontraba muy buena, la canción era muy pegajosa, y justo coincidió, no sé, yo vi el video el domingo y una compañera de curso tenía el cassette. Y se lo pedí prestado y fui a la casa de un muy buen amigo en Constitución precisamente y lo pirateé. Porque no me gustaba usar las cosas que no eran mías. Porque desde ese tiempo ya estaba incursionando. En lo ajeno reina la desgracia. Así que fui y lo pirateé. Y recuerdo que escuché mucho ese cassette, un muy buen disco, por cierto. Y luego un primo de Iquique, no, de Santiago, me prestó el Grandes Éxitos 2 de Queen, donde están las canciones más modernas de Queen, no los clásicos de los 70 ni los clásicos como más conocidos, pero lo encontré fenomenal, así como dicen por ahí, sí, me explotó la cabeza de
de poder conocer eso, y de ahí no paré más. Me acuerdo después con uno de mis mejores amigos, que su hermano tenía muchos cassettes, no sé, conocí Guns N' Roses, que también es una de mis bandas favoritas, conocí a Led Zeppelin, tenía un disco en vivo este amigo mío que era muy bueno, y el otro punto de inflexión gigante, yo creo que fue haber conocido a Metallica también por esos años, y el verano del 97, si no me equivoco, 97, 98, otro muy buen amigo de Constitución me pasó un CD en vivo de Iron Maiden, y también fue así como, ¿qué es esto? Quiero Cambio. más, necesitamos más de esto. Es una droga adictiva, y necesito conocer más de estos grupos. Y por ahí fue. Y bueno, de ahí siempre llegaba, siempre había, y de hecho hasta el día de hoy sigue pasando, que mucha gente que conozco, las conversaciones surgen de la música. O sea, recuerdo haber alguna vez conversado con una prima de Iquique, prima en común, por cierto, de Iquique, que andaba con un cassette de Pearl Jam, el Ten. También, un verano me ¿Ya? lo prestó, y fue así como, wow, esto es así como ya... Y caché que de esa manera como que se va ramificando. Luego otro muy buen amigo de Constitución me prestó algunos CDs de Rush, primos en común que carreteaban con otros, venían con algún cassette de, no sé, de Rhapsody, de Halloween, y se va ramificando. Y siempre en general he escuchado rock en muchas vertientes, y creo, y un poco hablando de lo que tú dices, en pandemia hubo dos temas que me acuerdo muy patente que ocurrieron en ese momento. Dije, no puede ser que no conozca en profundidad el catálogo de los Beatles. Me sentía sucio, prácticamente decir, oye, no, conocía las grandes éxitos, me conocía las No soy canciones digno. obviamente más conocidas, pero no lo conocía en profundidad, así como decir, oye, esta canción sale en tal disco, esto ocurrió por tal, y me dediqué, me acuerdo, mucho tiempo en pandemia y un poco antes, yo creo, como el 2018 más o menos me dio esta cuestión, pero lo terminé en pandemia la colección, de entender bien y qué significa una banda como los Beatles, y no repetir como loro, no, los Beatles son la mejor banda de la historia, sino que realmente decir, oye, estos tipos, ¿Por qué? en particular en los 7 u 8 años que estuvieron editando discos, realmente sacudieron lo que el mundo conocía en ese momento como música. Entonces, y lo otro que dije fue como, empecé a escuchar mucho a los Ramones, que también es una banda súper popular, pero que tiene un montón de discos, y que también como que la tenía un poquito perdida en mi historial, y también lo escuché mucho. Entonces, en pandemia escuché mucho los Beatles, y volví mucho a la música de los 70, a incursionar por ahí también en los proyectos solistas de los Beatles, Eagles, más Led Zeppelin, y otras bandas por ahí un poquito más under, que son increíbles. Ahí aparece, por ejemplo, una banda que se llama Badfinger, que debe ser una de las bandas con más mala suerte de la historia de la humanidad, porque su gran éxito, todas las regalías se las llevó el manager. Los autores de la canción nunca recibieron un peso, y esa canción generó millones de dólares con las grabaciones que hizo Harry Nilsson primero, y luego Mariah Carey. Se marcó un hitazo con una canción que se llama Without You, que fue muy, muy famosa. Pudieron haber ganado trillones de dólares, y el manager se lo Llevo todo. vacunó en buen chileno con los créditos, y finalmente los autores se terminaron suicidando. No soportaron la presión de sentir que su mala suerte era tal que... O sea, es una banda que lo apadrinaron los Beatles al inicio, o sea, eran muy talentosos, y tuvieron muy mala suerte, y finalmente... Y eso me llamó mucho la atención. O sea, que esas Ahí cosas viene el poder de las pasaran. decisiones, ¿eh? Sí, sí, o Las sea, alguien que decisiones. se supone que está ahí para ayudarte, y finalmente termina robándote lo único. O sea, un músico lo único que tiene son sus canciones, en estricto rigor. O sea, más allá del dinero que generan las canciones, la canción en sí es su obra, su legado, Su arte. su arte, efectivamente. Esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho, bueno, más allá de, ya puede ser la literatura, la poesía, la pintura, lo que sea, es la expresión que genera lo que sale de ahí. En este caso estamos hablando de las canciones, de la música, porque cuando uno escucha un tema, escucha una melodía, uno ya escucha el resultado de algo, o sea que ese Claro, algo apareció primeramente en la mente de alguien.
O sea, que esos sonidos, primero alguien dijo, no es lo que quiero que suene, hasta que fue consiguiendo el vaivén o la secuencia que terminó sonando como esa persona dijo, esto es lo que quiero que quede, y que después el mundo lo acepte y diga, wow, esto es lo que me encanta y esto me seduce, esto me llama, esta llama mi atención por tantos minutos o despierta ciertas emociones. ¿Cachai? Que muchas veces las emociones que despiertan no son las que quiere generar el artista, po. En este caso el cantante músico. Ahí hay temas, siempre hay temas interesantes que finalmente es como el paradigma de la comunicación. O sea, tú para que un mensaje llegue necesitas un emisor y un receptor. Y el receptor Exacto. no necesariamente va a entender lo que tú quisiste emitir. Entonces es importante. No va a ir a la misma frecuencia que el no emisor. en la misma frecuencia. Ahí en la historia hay un caso súper conocido y muy mediático. A fines de los 60 hubo un asesinato masivo en Los Ángeles con una secta que entró a la casa de un director de cine, Roman Polanski, y mató a su la esposa que estaba embarazada, Sharon Tate. Todo eso aparece en Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantino. Hay una parte de la película que cuenta esa historia, y el líder de esa secta, Charles Manson, dijo que él escuchó todo el tiempo los mensajes subliminales que le enviaba una canción de los Beatles que se llama Helter Skelter, que esa canción lo incitaba a cometer el asesinato. Una canción en el fondo, que probablemente no tiene ningún mensaje subliminal, no tiene ningún subtexto relacionado con el asesinato, pero se agarró de ahí, se tomó de ahí, y ese fue su... Bueno, por supuesto, no tenía ningún amparo legal decir que eso provocó lo que provocó, pero nunca cambió el discurso. O sea, siempre fue ese su discurso. Es como decir, culpen a los Beatles de lo que yo hice. Claro, cada uno entiende lo que quiere entender cuando probablemente escucha una canción, entonces es importante cómo se procesa eso. Igual hay un montón de historias ahí de bandas que han sido acusadas de... Es como los videojuegos, que se supone que un videojuego puede incitar a alguien a cometer un asesinato. No sé, Judas Priest lo vivió en algún momento, también un juicio súper mediático de unos chicos que se intentaron, bueno, que creo que se suicidaron escuchando una canción de ellos, indicando que el grupo le había pedido básicamente que lo hicieran, y bueno, eso no tiene un asidero legal muy sólido como para que pase más allá prácticamente de una anécdota para la banda, pero sí pasa con eso. Pero la realidad de los jóvenes, lo que estaban viviendo, su momento psicoemocional, a lo mejor buscaban las palabras que ellos estaban necesitando escuchar en su inconsciente, apareciendo en esa canción, po. A lo mejor lo mismo pasaba con Manson, a lo mejor en Manson su idea y su historia estaba ya lista en la mente hace mucho tiempo, pero esas palabras que aparecieron en esa canción eran lo que en el fondo dentro de él hacían como el clic y hazlo, vamos. Claro, una muy mala combinatoria, por cierto. Dicen que tus deseos y tus pasiones, cuando están dentro de tu mente inconscientemente busca los caminos para llegar donde ellas, pues a lo mejor a través de las letras de la música para muchos, así como otros los inspira a crecer y a salir adelante, a otros los inspira a otras cosas. Claro, efectivamente, pero sí, el mensaje detrás es súper importante, y también decís tú, pues, el momento en el que las cosas ocurren también es importante. Pues hay músicos que han guardado canciones que son súper éxitos durante años porque no estaban listas para salir o no estaba la tecnología para poder lanzarla, y luego son un hitazo. Eso también es verdad lo que tú comentabas. Son boom. Sí, oye, totalmente. mira, esto es importantísimo. Y yo creo que una brecha, no sé si se estará eliminando, no sé si, bueno, los subtítulos, YouTube, gracias a Dios, ha hecho trabajo fantástico, el presentar canciones subtituladas, eso es algo maravilloso que ha abierto la música, me imagino yo, a nivel mundial para muchas personas, porque una de las cosas que frenaba el tema de la cultura, de la musical, podríamos decir, era que muchas de los hits o muchas de las músicas más avanzadas eran en otros idiomas. Y muchas personas no escuchaban música en otro idioma porque decían, yo no sé lo que me están diciendo, me pueden estar insultando, me pueden estar levantando y dejando caer, y yo no voy a saber, y yo voy a estar mientras me están puteando. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora cuando uno ya puede ver los subtítulos, todo se ha dado cuenta de que hay músicas maravillosas con unas letras magníficas, pero que en el fondo cuando está escuchando atrás son como unos tarros fuertes, pero cuando le vas tonando el sentido a la letra, cuando va leyendo lo que va cantando, en realidad te está hablando como de amor y de crecimiento y seamos mejores y todo, pero en el fondo te está
Claro. ¿Cómo podemos, por ejemplo, a ver, cómo lo has ido viendo tú eso? No, yo me imagino yo que tú aprendiste a hablar muy bien inglés y tú traduces los temas a medida que lo vas escuchando. Pero ¿cómo Yo, yo a yo en, re- alguien, cómo incito a alguien que tiene a lo mejor esa nubla de decir, no, es que yo no sé lo que me están diciendo, no lo escucho? ¿Cómo lo incito a decir, mira, ¿sabes hoy, qué? Dale Oye, otra oportunidad. hoy es más fácil porque como decís tú, con todas las herramientas digitales que hay, la tecnología, lo que tú dices es súper sencillo. O sea, hoy el audio de YouTube te permite configurar lo que tú estás viendo en el idioma que quieras con traducción simultánea, que es más o menos precisa, pero sigue estando ahí. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escuchar música, los cassettes y los CD traían un libreto con las letras y yo trataba de traducir las diccionarios en mano. Era así de sencillo, eh, porque no había otra forma. Y creo que las primeras cosas que yo aprendí en inglés, no es que sea un bilingüe, pero logro defenderme con el inglés, pero sí, pues lo hacíamos con diccionario en mano y sí es interesante entender lo que te están transmitiendo, porque hay música que sí efectivamente es muy violenta, el mensaje es muy violento, es muy, quizás para algunas personas intolerable, para otras no. Como te decía anteriormente, siempre hay un emisor y un receptor, y el emisor dice algo y el receptor lo interpreta como quiere. Esto me recuerda en algún momento una conversación con un amigo que yo siempre mando un video de chiste, una canción de Cradle Field, que se llama From the Cradle to the Slave, que es una canción, creo que es la canción más conocida de ellos. Yo no soy conocedor de black metal ni nada, pero siempre cuando me hablan de música pesada y me dicen que escuchan de todo, yo les mando canciones de ese estilo, les digo, a ver, dime si realmente te gusta para que me digáis que escucháis de todo. Y me decían, Claro. oye, pero eso es ridículo, no tiene sentido, como musicalmente no tiene ningún respaldo. Y yo le decía, pero si estáis hablando de tortura en la Edad Media y cultos a los dioses paganos nórdicos, es imposible que eso lo adobes con música de cuna. O sea, tú querés transmitir Exactamente. violencia, querés transmitir dureza. Y si tú probablemente vayas a hacer y metiéndolo en terrenos más escabrosos, si te querés montar una banda de satánica, no vaya a hacerlo con música liviana, tenéis que transmitir un nivel de violencia y un nivel de enojo hacia algo brutal, y eso está. Y es lo mismo, si tú querías escribir una canción de amor, no vaya a escribir una brutalidad en Con death metal, sonido tosco y no, vaya a sonido escribir, vaya a estruendoso. tratar de que sea agradable y que probablemente le guste a muchas personas y sobre todo a la persona que tú le estás dirigiendo a la canción. Entonces, es importante contextualizar eso. Perdón. Entonces, por ejemplo, hay casos paradigmáticos como Iron Maiden. Todos los que crecimos en Chile en la década de los 90 nos acordamos que Iron Maiden en el 92 no los dejaron entrar por satánicos, por la portada del Número de la Bestia, perdón, por ciertas letras que Pero si ciertos tenía señores, agüita por ahí, sí, póngale nada más. Sí. ciertas letras que los señores de la iglesia malinterpretaron, también hubo un movimiento político por ahí, y si tú miráis las letras de Iron Maiden, no hay ninguna letra que sea satánica. O sea, De su hecho, más canción habla como de un satánica, que es el adolescente Número de que la se Bestia, siento yo que habla como de un adolescente que se siente excluido de la sociedad. la canción El Número de la Bestia está inspirado en La Profecía, que es una película muy famosa de los años 70, y Eddie, que es la mascota, o sea, reduciéndolo al mínimo, sigue siendo una maniobra comercial para generar una identidad del público con el grupo. O sea, quizás el primer grupo o el grupo más famoso en que su mascota es indiscutiblemente conocida al mismo nivel que el grupo. Pero de ahí a decir que es una banda satánica y luego entran bandas que realmente son satánicas porque no tienen el nivel de masividad que puede tener Iron Maiden, genera un paradigma. Entonces, ahí antes de emitir el juicio, lo importante es poder escuchar y entender tratar de entender lo que estáis escuchando y darte cuenta que quizá Metallica tiene muchas letras que son críticas a la sociedad de Estados Unidos en los 80, muchas letras que están inspiradas en literatura fantástica, por lo menos hasta el Master of Puppets, el tercer disco de la banda, hay mucha influencia de esa literatura fantástica de Lovecraft, por ejemplo. Iron Maiden siempre ha tenido un discurso social muy, muy concreto, también mucha historia, no olvidar eso.
Queen también tiene un montón de canciones que tienen que ver con el amor, con entender cómo gente no Básicamente, se adapta a la sociedad, y, y así un montón de cosas que si no le pones atención, no voy a entrar en el terreno de lo que es Rush, porque la poesía que tiene Neil Peart que era el letrista de la banda, ya es de otro nivel. Yo si hay una banda que me cuesta un mundo entender las letras de Rush, por lo mismo, porque es como tratar de entender un libro de poesía en inglés. Es súper complejo. Para mí es muy complejo, pero sí lo recomiendo escuchar y sí recomiendo leer las letras para un poco también entender cómo alguien plasma su como visión del psicoanalizar mundo. un poco las letras, ¿o no? Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, hay una canción de Rush que es Subdivisions, que es una de sus canciones más famosas, que habla sobre el bullying en un colegio. Entonces tú decís, chuta. O sea, si esta persona es capaz de escribir de esto y con ese nivel de profundidad es porque realmente está como muy conectado con ese tema. Entonces, sí es importante. Y como te digo, creo que también, sobre todo para los cabros más jóvenes, el aprender inglés con la música, a pesar de que los profesores de inglés no lo recomiendan, porque finalmente la letra tiene que hacer match con la melodía, entonces de Con la repente memorita, ¿verdad? se toman libertades que no están bien en el lenguaje, pero en general es una muy buena forma de aprender inglés y acercarte un poquito más lúdicamente a la literatura, creo yo. Oye, muy interesante ese punto, que uno a través de la música puede ir aprendiendo también muy fácil y ampliamente, ya sea el idioma, ya sea temas de formas de escritura, literatura de escritura, a quien Mm. realmente le llame bastante la atención. Uno de los errores que considero yo que se cometen en el sistema educativo, bueno, que dicen que el sistema educativo no está hecho para educar, No pero voy a uno juzgar de los porque yo errores que nunca he siento sido yo, profesor. Así que claro, no. pero el tema de, es la, por ejemplo, el no incorporar más fuertemente el tema de la música, ya sea escuchándola principalmente, dándole a entender a los jóvenes, a los niños, de todos los tipos de melodías y de variabilidad que existe, y del incentivar a escribirla, porque de repente puede que un niño esté solo, la, quiero un dulce, y ya está generando una canción y no lo sabe. Claro, sí, o sea, hay de todo. Hay Claro, uno, en el caso de Chile, a mí me llama mucho la atención, hay un músico que es de Punta Arenas, si no me equivoco, que se llama Yves, espero pronunciarlo bien, Goulet, se escribe Gulle, lo pueden buscar ahí en Spotify. Y este músico ha montado varios proyectos que cuentan como en su disco ciertos episodios de la historia. Tiene el primer disco que lo encuentro brutal, se llama Usar y cuenta un poco la historia de esta leyenda entre Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera. Tiene otro disco que se llama, oh, lo olvidé ahora, pero puede ser mira qué interesante, Conquista. me vaya a dejar el dato para después dejarlo Sí, enmarcado, porque igual me gustaría buscarlo, porque son temas que, imagínate, sí, es la historia del país, que la están sí, generando en canciones. exacto. Y tiene otro disco que se llama Entonces, Conquista, que cuenta un poco la historia de Pedro Valdivia y lo más, que al final es como un disco conceptual donde distintos cantantes interpretan personajes, muy como Jesucristo Superestrella, que es como la más conocida de ese ¿ya? ámbito. Y es súper interesante ver cómo interactúan y cómo a través de canciones que son heavy metal, rock, va contando esa historia. Súper Voy a interesante. hacer esta obra de teatro con eso, Sí, de si es que hecho, ya no lo están haciendo. de hecho, a ver, de hecho la puesta en escena en vivo es con disfraces, o sea, no disfraces, está mal dicho. Actuar. Las personas salen personificando a cada uno de sus papeles y yo tuve la suerte de haber visto la de Usar y la de Pedro Valdivia acá en algunos teatros en Santiago y es espectacular. O sea, es muy Me buena imagino que sí, po. y claro, si así el match entre una persona, un chico que le gusta el rock y que esté quizás tratando de entender la historia, es una muy, muy buena forma de ver esos episodios y entenderlo. O sea, creo que es muy interesante. Y algo que se ha hecho muchas veces antes, o sea, Iron Maiden tiene un montón de canciones que relatan historia inglesa. eh, y así, o sea, hay muchas bandas que se dedican a tomar ciertos episodios de la historia y
bajarlo a canciones. Entonces, si eso lo sabéis utilizar y lo podéis canalizar bien dentro del colegio, yo creo que puede ser súper interesante mezclar la historia con la música. Llama bastante la atención y me despierta como la mente. Me ha tocado a mí, a través de la historia, por todas las cosas que me ha ido haciendo, conocer un par de directores de cine, en alguna oportunidad. ¿Cachai? Cine chileno, por supuesto, pero directores de cine. Y yo generalmente pongo en propuesta, porque yo digo, al menos a nivel constitución, a mí también me ha tocado ir aprendiendo bastante de la historia de constitución, pero viéndolo como un poco más involucrada, digámoslo así, porque cuando chicos te van enseñando esta historia de, no sé, pues de don Enrique Maquiver, de la señora Chepel, como que te van hablando un poquito, pero uno como que no le toma realmente el peso que tiene. Entonces después ya más grande, más vieja, iba a decir yo más grande, conociendo a varios historiadores, claro, con más experiencia, claro. Me ha ido tocando también conocer a un par de historiadores aquí de locales. Entonces, después a medida que he ido conociendo la historia de Constituciones, cómo se va relacionando y lo poco que se conoce de ella, y tú ahora me estás hablando de la historia con música y todo el cuento, y a mí, ponte tú, cuando me ha tocado hablar con directores, yo siempre digo, qué maravilloso sería que se pudiera generar la historia de Constitución, pero ya como en película, en serie. Oye, yo digo, Constitución tiene tanta historia que podéis generar series de Netflix por temporadas. Y podéis tener temporada de historia de Netflix, tenéis la escenografía, tenéis que tener un buen libretista nomás. Y ahora que tú me comentáis el tema de la música, oye, le agregamos la música y nosotros como punto, como ciudad en sí, podemos tener historias, pero por años, para estar alimentando una serie de Netflix y haciendo generar, trayendo gente. ¿Cachai? Porque sí. Nos falta ese enganche o esa forma que tienen los gringos de cualquier historia, magnificarla y convertirla en algo atractivo. Yo creo que... Vendible, en algo atractivo. Porque imagínate que mismo Constitución en sí, yo digo, Constitución en sí es un punto, a pesar del ¿cómo se llama? El apéndice, es un apéndice que sale que a lo mejor no tiene conexión directa con nada del país, pero tuvo un nivel de importancia con el nivel de desarrollo económico nacional en un comienzo, en los años de 1700, 1800, que la cuestión, ese apéndice te hace entrar a pensar la importancia del apéndice en tu cuerpo, ¿cachai? Que la mejor Constitución sí no tiene el apéndice en el cuerpo, ¿cachai? Que le hemos tenido extirpado. O sea, la historia de Constitución en sus años como de mayor apogeo es increíble. O sea, llegando a haber sido el balneario de los presidentes, como le llamaban por ahí, es importantísimo. Todo el tema del flujo comercial por el río Maule. O sea, que hoy suena increíble, pero que un barco de Constitución hecho de madera haya llegado con productos de exportación a Estados Unidos, es como tú decís, es casi más espectacular que las carabelas de Cristóbal Colón cruzando de España al Mar Caribe, pero... Claro, o de repente cuando hay comentarios cuando hablan de los naufragios que habrían, digo, cuando era chico, cuando hablaban de botes y piratas y cosas así, de las cuevas que envían piratas, que habían naufragios, y uno lo miraba piratas, como que eran tesoros, cerca del Cerro Mutrún. Y era verdad, po. Todo eso era cierto. De hecho, que incluso hubieron demandas a niveles nacionales, que España demandó a Chile por naufragios que ocurrieron precisamente aquí mismo en las costas de aquí. Entonces, cuando uno dice, o sea, que por alguna casualidad yo pudiese en algún momento llegar a encontrar algún tesoro pirata por ahí enterrado en el mar, ahí en las orillas de Conti, me dicen, sí se podría. De hecho, o sea, que yo puedo llegar, no sé, por el tema de los huesitos de los indios y las cosas así, o sea, yo puedo encontrar, es que de hecho están incluso ahí a la vista, y hay historias que incluso hay partes que están ocupadas como baños públicos, y la cuestión en su momento eran santuarios de rituales de pueblos indígenas, ¿cachai? De pueblos, se me fue la palabra. Autóctono, nativo. Los pueblos nativos, claro. Entonces, todo eso, uno dice, pucha, y toda esa historia, toda esa información se ha ido perdiendo. Cuando podríamos hacer tremendas películas, tremendas series. O sea, yo siempre alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con unos amigos peruanos y una vez me echaron el chiste a ver, ¿cómo fue? Claro, me decían, ya, déjate de hablar tanto si ustedes alguna vez fueron parte del Imperio Inca, ¿cómo va a molestarme? Y les dije, mira, yo no sé con qué chileno has hablado tú, pero yo vivo en la ribera sur del Maule.
busca dónde Ahí no terminaba el llegaron Imperio los Inca. incas. Ahí no llegaron los Ah, incas, nosotros no los dejamos pasar para el otro lado. Entonces, no. a ese nivel, o sea, al hecho de marcar un límite con algo que históricamente es reconocido, es súper interesante mirarlo desde esa Y perspectiva. precisamente llegó hasta esa línea, pues, en el Por río eso te Maule, digo, hasta yo ahí lo llegó. obligué a buscar, Pero y si tú buscas en Google el límite del Imperio Inca al sur, es el río Maule. Entonces, le decía, yo el vivía río al otro Maule, lado. ¿cachai? Entonces, tú dices, yo estoy en el lado sur, aquí no Tú llegaron. no, Y de tú, hecho, tu, pues, an- tus antepasados no cruzaron donde yo estaba, así que yo tengo plena libertad de molestarte por donde se me ocurra. Entonces, así que te aguantas todo lo que te diga. exacto, así que te la aguantas. Oye, muy entretenida esta cuestión. De repente yo un día hablaba, ¿te acordás cuando hablaban cuando chico que el caballero don Enrique, no, Enrique Don, se sentaba en la ¿Sí? piedra que estaba ahí a la orilla del estadio, que supuestamente él tenía conversaciones con el diablo y cosas por el Sí, estilo? po. Entonces a mí después me cuadra porque con el tiempo después yo fui conociendo que el padre, o sea, don Enrique Don fue muy amigo y muy conocido, de hecho lo trajo él mismo o llegó hasta acá, no, llegó por los Chepeles, pero él fue muy amigo de un padre que se llamaba Tadeo, el padrecito Tadeo, que fue incluso el que bendijo la virgencita que está atrás en la Alameda, atrás, y que está la Virgen de los Rayos. La Virgen de los Rayos, sí. Ya. Este es un padrecito que había venido desde Europa, que era un jesuita, y el jesuita Ok, trabajaba con todo lo que era la yuberba, la medicina natural. ok, Entonces, ¿qué? Incluso este padre fue el que hizo los baños fríos, que eran las piscinas que estaban en la segunda playa, frente a la piedra de la iglesia, en el que habían como unos baños sí, supuestamente, que iban los viejos, que eran muchos viejos, ya. Y este padrecito en un momento fue seguido por la iglesia, fue perseguido incluso por la misma iglesia católica y todo el cuento, porque como él practicaba la medicina natural, entonces como que lo habían bloqueado y después como que se escondía, lo tenían los Jesús, y tiene una historia más o menos bien complicada. De hecho, el tema es que este caballero después de un tiempo fue a hacer apoyo a las Amazonas y esas cosas por temas de los cóleras, que habían una enfermedad de algo así. ya. Y después no pudo volver nunca más a Chile. Pero a mí me cuadraba mucho que como una persona que tenía pacto con el diablo, supuestamente, iba a ser muy amigo de un cura. Bueno, Entonces ahí después cuando viene todo el tema de la conciencia y del conocimiento y de cómo cuando viene la gente que no sabe cómo funcionan las cosas, lo primero que se lo tira es, esto es del diablo. Entonces ahí va también parte de la historia cuando uno va hablando cómo funciona la historia y cómo funciona la historia del pueblo, pero ¿a dónde lo llevamos a la música? ¿Cómo podemos llevar todo eso a la música? ¿Cómo se lo es podemos que, enseñar a los niños? Tenemos que hacer un es que cambio, ¿no? eso es súper interesante. Me llama la atención ese comentario que haces, porque yo estaba leyendo la otra vez que finalmente toda la existencia de muchas religiones, cultos, etcétera, surgen porque finalmente tú de alguna manera tenés que explicar por qué ocurren las cosas en el mundo. O sea, Claro, ¿por qué los pasa lo que griegos pasa? inventaron ese panteón de dioses porque necesitaban explicar por qué habían truenos, por qué habían olas, por qué los volcanes explotaban y surge, no sé, Zeus, Poseidón y Hades y ya, listo, así es. Luego la gente empieza a investigar y en el fondo hasta que algún científico logra generar una hipótesis, Teoría, una porque estamos... explicación más plausible a algo que ocurre, la gente sigue creyendo probablemente la primera explicación que le dieron. Entonces, eso es parte, yo creo, más que nada de la evolución de las personas, o sea, de cómo la civilización ha ido evolucionando, que empezamos a dejar de creer en los pactos en el diablo y empezamos a creer en otras en la cosas, ciencia. en la ciencia. Ahora, respecto a la música, yo creo que es una pelea difícil, ¿eh? Yo creo que mucha de la cultura o la forma de ver el mundo surge de cómo ocurren esas cosas en tu casa. O sea, es súper difícil que en una escuela te enseñen a escuchar música, sino que tú la mayoría de las veces heredas la música que escuchan tus papás o la música que escuchan tus cercanos, tus familiares, o la influencia que tú decidas tener generalmente cuando uno es adolescente. Quizás los amigos pasan a ser más importantes que la familia en cierta manera, y la influencia que ellos pueden ejercer es mayor ya que la que pueden ejercer tus papás. Entonces, ahí es Como importante. ¿Cómo? ¿A qué edad crees tú más o menos que se produce ese quiebre de cuando tú ya cortas la influencia musical que recibes como de la familia y empiezas a incursionar con la de la Yo me amistad? imagino Empieza a hacer como ese que, cambio. o sea, va a depender, pues si hay un niño que ha estado toda la vida escuchando a los Beatles,
y le gustan los Beatles, probablemente va a ser súper difícil que empiece a escuchar reggaetón, ¿no? O cumbia, llevándolo al extremo. Pero, pero Pero yo creo todo que lo contrario sí sucede, pues. claro, yo creo que en la adolescencia, la otra vez por ahí escuchaba o sea, leía un estudio que decía que, si no me equivoco, era hasta como los 18 y 20 años tú desarrolláis tu centro musical, así como las cosas que te agradan y las que no te agradan. Ya de ahí para adelante, como que tú vuelves a patrones repetitivos. Es como decir, ya si a los 20 años te gusta la música tropical, que ni un problema con la música tropical, dicho sea de paso, o sea, a que le gusta eso, el problema de él. Si te gusta mucho la música tropical, va a ser súper difícil que empecé a escuchar música clásica o rock and roll o no sé, balada, bolero. Entonces, yo creo que en el periodo de la adolescencia es cuando uno mayor influencia recibe en ese ámbito, porque son como los años en que tú se te está formando la personalidad, básicamente. Así como ¿Y qué, defines cómo? cuál es tu equipo de fútbol o qué te gusta, si que te gusta leer o no, si te gusta ver películas o no, si te gusta ver series o no. También con la música pasa lo mismo. Yo creo que ahí en ese periodo uno ya dice, oye, esto para mí es agradable o esto para mí es desagradable. Es como, soy capaz de tolerar un disco de Dayside o Morbid Angel o de Iron Maiden o no. Soy capaz de tolerar hasta los Bunkers, los tres, no sé, cosas de ese estilo. O sea, uno ya como que por ahí establece sus límites, creo yo. Como que uno va encuadrando su personalidad también junto con su gusto musical, una cosa así. Claro, Pero, por efectivamente. ejemplo, ¿qué pasa con las personas que somos extrañas? Porque yo es verdad que yo me considero muy extraña. Yo es como que me he ido haciendo análisis hacia atrás y yo soy como bien cíclica. Hubo una época en mi vida en que, por Dios santo, yo no escuchaba música. Que también es válido. ¿Cachai? Un ciclo, un periodo en el periodo de mi vida en que de verdad no escuchaba nada, nada, no ponía música. Que, o sea, o a lo mejor lo que te salía de ruido en la radio, cuando uno pasaba ahí como al llevar todo, pero que yo dijera, me voy a sentar esta tarde mientras voy a estar trabajando y voy a estar con música puesta y que voy a escuchar esta selección. A mí no, eso Ujú. no me pasaba. Yo puedo decir que yo aprendí a hacer eso una vez que empecé a utilizar más fuertemente lo que era el Spotify. Y que ahí Claro, empecé a decir, ya, yo voy a seleccionar que muchas veces ha sido como que el mismo programa te va eligiendo temas similares a lo que tú vas eligiendo, que es lo claro. que Ahí, suelen trabajar así. ahí yo creo que es Y eso mismo, interesante y es una pregunta que tú le podías hacer a tus auditores, porque ¿no? qué pasaba antes de la aparición de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music y un montón que existen hoy en día? Pues, las más populares siguen siendo Spotify y Apple Music. Es que antes tú tenías que elegir qué música querías escuchar. Tú tenías que decir, oye, ¿sabéis qué? Hoy día ando Exacto. con ánimo para escuchar Queen. Ando de buen ánimo, entonces voy a escuchar Queen. No, hoy día ando enojado, entonces, ¿qué a mí me pasa? Voy a poner Metallica y Anthrax y Megadeth así porque quiero salir a patear el mundo. Yo siempre escuchaba Power Metal cuando tenía reuniones complicadas porque era como salir a pelear con un dragón ahí, ¿cachai? Como Necesito la energía, caballería de la Edad energía, Media, energía. entonces la energía. Pero hoy, ¿qué pasa con las plataformas como Spotify? Vuelvo a insistir, Apple Music, etcétera, que existe el concepto del algoritmo, que le llaman como Esa. en la base, que es, oye, yo como tú, yo sé que música te gusta, yo te recomiendo música. Y pasa que uno ya hoy muchas veces inconscientemente escucha lo que el algoritmo te dicta que tenés que escuchar. Muchas veces pasa eso, po. Exacto. Entonces, a mí En mi me pasa, caso, por por ejemplo, ejemplo, disculpa, a mí me pasa, por ejemplo, no, que, no sé, voy a escuchar el último disco por decirte algo, el último disco de Steven Wilson, que salió ayer. Y de repente me doy cuenta que llevo 4 días escuchando artistas similares a Steven Wilson. pero no es Steven Wilson, po. No es Steven Wilson, pero el algoritmo dice, oye, como el Christian estuvo escuchando esto el viernes, yo le voy a seguir tirando lo mismo. Y hasta que Pero él no no te lo hace decida con todo. cambiarlo, yo le voy a seguir tirando lo mismo. Entonces, Porque no te lo haces con todos los artistas, porque mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando yo escucho algún tema en el mismo, no sé, en el mismo YouTube o en el mismo Facebook, en las otras redes, o escucho o leo algún extracto de algún artista que yo no conozco, que yo digo, oye, ya, a ver, veamos. Muchas veces me sucede con mujeres, porque siempre me pasan como historias de mujeres y que la mujer es maestra y salen muchas artistas mujeres. Y me ha pasado con muchas artistas antiguas, pero te estoy hablando de los años 20, de los años 30, de los años 50, o no sé, de repente sabías tú que este tema que era tan famoso, que hizo famoso un artista en los años 2000, en realidad el tema era de los años 30, ¿cachai? claro,
Entonces claro. el tema, la versión original. Y yo busco esos temas, busco ese artista, busco hacer música, me gusta mucho el jazz, ¿cachai? De la antigua, pero mi algoritmo me insiste en poner otro tipo de música que no es la que yo ando buscando Claro, constantemente. ahí es importante, bueno, yo en particular, yo sé cómo funciona Spotify porque es la plataforma de streaming que utilizo, pero pasa mucho, sobre todo con la música muy antigua, es un poco lo que pasa con el cine antiguo en Netflix o esas cosas, que el cine antiguo no está, la música Claro, antigua no está, o lo ponen un ratito y te ponen una claro, película, no sé, un par de meses y después cuando vas a buscar la película de nuevo ya no está. Po. claro, entonces con la música muy antigua, te estoy hablando de los 40 para atrás, ¿Mm? es que no hay interés en ponerla primero porque quizás ni siquiera existen los archivos para poder ponerla. Convengamos que los medios físicos son perecibles y lo otro es que quizás tampoco hay tanto interés en que se suba esa música. O sea, hoy finalmente ya cuando, si no me equivoco, la ley de copyright son 50 años. Después de 50 años tú ya no recibes crédito por algo que compusiste hace más de 50 o 80 años, ya no me acuerdo cuánto es el plazo. Entonces, si la música no hay interesado en que se suba a las plataformas, no se sube. Ahí Entonces está. también el Po. algoritmo no tiene con qué alimentarte, ¿cachai? Pero en general funciona así, po. O sea, ellos tratan de adivinar cuál es tu siguiente gusto y tratan de encontrar artistas que ojalá para ellos sean rentables que entren ahí y te los ¿Y van qué es lo que publicando. suelen hacer? Po? Lo que es lo que Claro, suelen hacer, pues son los tipos de artistas que te van poniendo constantemente porque tú te fijas que hay una repetición en los patrones en los artistas, pues. exacto, Entonces tú dices, exacto, estos son los que están metiendo, pues estos son los que están, no, si uno ya exacto. cuando comprende cómo funciona el sistema, estos Sí. piensan que uno Entonces de gana. repente conviene cuando tú querís como limpiar tu cabeza o elegir tú la música que querías escuchar o recurrir a otros medios, como en mi caso yo recurro a los discos o incluso por ahí todavía tengo discos duros con MP3, que digo, ya sabes que voy a escuchar algo que no está ahí o que no, o quiero escuchar este disco ya que no me recomendís nada más después. Entonces, como, También, pues. Esto exacto, nomás, no quiero más. esto nomás, no quiero más, no quiero seguir escuchando 3 días. Y me ha pasado porque a veces inconscientemente tú no te das cuenta que estáis No, escuchando pues, lo mismo en los te últimos. pones son otras cosas y como que tu cerebro se divide y como Exacto. que una parte de tu cerebro está funcionando ahí en automático, la escucha así como que no reacciona y la otra mente está enfocado haciendo el trabajo que está ahí asegurando. A todo esto me acuerdo de una película que vi que dividía en el cerebro. ¿Sí? Una película que vi del otro día me acordé de unos niños que después en el futuro supuestamente tenían una guerra con los robots y que la forma de que tenían de controlar robots era a través de cuando lleváis tu implantación de cerebro como a un androide. No, era súper ¿No es extraña la Pacific película, Rim? pero no, Se no me parece un poco acuerdo. a Lo único que me Pacific acuerdo Rim, que me acuerdo que tenían se como una parece conexión cerebral entre la persona y el robot que el controlaban. robot, no, pero no era fácil Mm. porque al final la historia trataba de un niño que había tenido un accidente, pero el niño tenía una mente muy suprema, entonces el doctor le había encontrado y le había como conservado el cuerpo con la mente, pero el niño estaba muerto en realidad, pero estaba como conectado y la mente era como la que llevaba al otro robot y tenía ahí Ah, no, 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 un no, no la la tengo esa en película mi era radar. como muy extraña. No, sí, era muy extraña, pero era bien futurista. Pero igual yo creo que Dale. nos va marcando un poquito los pasos para los que se va yendo para más adelante. Si el señor Musa ahí nos tiene con los robots, no, Sí, sí, a ver, ya. o sea, Pero hoy, ¿cómo irá a funcionar la música en ese periodo? ¿Nos irán a quitar la música en algún momento de la vida? ¿O mientras podamos, lo que vamos pasa a es que seguir también, siendo? lo que pasa es que también la música obedece, como te decía inicialmente, pues la música obedece a quien la escucha. Yo soy muy partidario o muy creyente de la que la música obedece a quien la escucha y no a quien la crea. Porque al final los Ya. artistas que son más populares son los que son más escuchados, no los músicos más prolíficos los que son más exitosos. No Entonces, las mejores canciones. exacto, no necesariamente una muy buena canción va a ser exitosa, porque si nadie la escucha y no conecta con un público, Sí. quizás no tiene no tiene el mismo impacto. Sin juzgar la calidad de la música que existe hoy, porque yo puedo opinar que es mala y que a mí no me gusta o que es plástica y todo, pero si, yo insisto, si Daddy Yankee mete 5 estadios nacionales, es porque hay gente que le gusta y que la escucha y que Hay gente que conecta lo con eso encuentra maravilloso, fantástico. Y y ahí le tú escucha preguntas, ¿sería y le yo encuentra. el del problema? Entonces, claro, seré yo, señor. Entonces, con la música generada por inteligencia artificial, yo creo que va a pasar algo similar.
los que somos más viejos y los que venimos escuchando quizás como música más hecha más natural, no sé, me refiero yo a bandas como de los 60, 70, principios de los 80, bueno, en todas las décadas han habido artistas que se dedican a componer y tocar instrumentos como más físicos, más humanos. Decimos, oye, no, la música de inteligencia artificial es mala, es un asco, no la quiero escuchar porque no me transmite nada. Yo personalmente, Cristian Valdés, quiero escuchar música que produce un ser humano. O sea, yo quiero escuchar a Jimmy Page tocando la guitarra, yo quiero escuchar a Slash tocando la guitarra, yo quiero escuchar a Freddie Mercury cantar o a, no sé, te digo ahora bandas más modernas, entre comillas, yo quiero escuchar a Corey Taylor de Slipknot cantando, yo no quiero que sea un algoritmo o una voz generada por inteligencia artificial la que escuche, pero ese soy yo, po. Yo no sé si a mi hija le va a interesar eso o le va a dar lo mismo si esa canción la escribió un ser humano o la escribió un robot, o quizás los chicos que están ahora naciendo en 15 años más, cuando estén escuchando música como adolescentes, va para ellos ser tan importante si esa música la generó un ser humano o la generó un algoritmo, una inteligencia artificial, perdón. Entonces, no sé, la verdad, a mí no me gusta porque, te insisto, a mí me gusta la música con propósito, que tiene un objetivo, que Una te busca hacer emocionalidad. una emocionalidad, ¿cachai? Así algo como que Sí. te busca mover algo. Una inteligencia artificial, creo yo, y bueno, mucha de la música que se hace hoy, que es como más envasada, con mucho sintetizador o con mucha pista pregrabada, no me interesa. Y lo otro también es que hay que entender es que hoy la forma de consumir música es muy distinta a la que existía hace 5 o 10 años atrás o yéndonos más atrás. O sea, hoy, el otro día también leí un reportaje al respecto que dice, hoy una de las principales plataformas de consumo de música de las personas, de los jóvenes o de las personas más menores de edad, es TikTok. Y los videos de TikTok duran 30 segundos. O sea, tenéis 30 segundos para Vea. enganchar a alguien con la canción, o era. Entonces, si tú te De das cuenta hecho, hoy, hay un análisis de los principales canciones que suenan en Spotify, que si no te enganchan en los primeros 30 segundos, ya perdiste. Entonces, ¿qué queda para un de Queen que todo te muy mete líquido, una todo canción de muy. 7 minutos, que Rapsodia Bohemia, que son 7 minutos, Escalera al Cielo son 8 minutos, November Rain son 9 minutos, chuta, que no hubieran sido No, éxito hay en muchos esta, no cerebros son que no éxito tienen en la esta capacidad época. de soportar esa paciencia. ¿Cachai? Todo lo que viene ahora ya. Entonces, la forma de consumir música, la forma de escribir música y el sentido que tiene para un artista generar una canción que tiene que pegar de inmediato, es como, hay una frase clásica que dice, la estructura de una canción es estrofa, puente, coro, ¿cierto? O sea, como una estrofa, Claro. como que te estoy preparando para que venga el coro y viene el coro, ¡ta! Y ahí viene como la Es parte que como todos parecértela de un cantamos. cuento, pues. Vais a tener que ir empezando la historia con el Claro. coro. Hoy no, po. Hoy parte con el coro. Te tiene que dar lo que tú vayas a cantar o lo que se va a quedar en tu cabeza y de inmediato, si no, ya la canción no funciona. Entonces, Mm. De hecho, es más, porque incluso a través de la misma inteligencia artificial, que estaba recién diciendo de la inteligencia artificial, los ¿Mm? cantantes artificiales, podríamos decir, yo tengo entendido que hay una cantante actual que también funciona con inteligencia artificial, que te hace una canción para cada situación de la vida. Por ejemplo, una canción en Santiago. Por ejemplo, cuando vas a subir al metro y cuando estás esperando el metro, te hace una canción para ese momento. Una Ujú. canción para cuando vas a una tienda a comprarte un sándwich. Una canción para cuando. Y son ese tipo de música la que están generando. O Claro, sea, no es de algo que claro. digamos de profundidad, o que te deje O sea, alguna enseñanza o más sea, allá. por eso te digo, o sea, yo creo que, pero te vuelvo a insistir, a mí no me gusta hacer juicios con la música ni con el arte en general, porque, o sea, a alguien le tiene que gustar, a alguien le va a gustar, a alguien le va a hacer sentido. A mí no, probablemente a ti tampoco por lo que comentas, pero hay un enfoque que yo lo leí para el cine en un reportaje que salió hace un par de meses atrás, pero que es perfectamente aplicable a la música, que decía,
¿cuál es el siguiente paso de las plataformas de streaming de video? No está en tener un catálogo más amplio, ni está en tener como muchas categorías de películas, sino que aprovechando la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en la generación de video, que es realmente espasmoso, la calidad con la que es capaz de generar, hoy la clave, o se espera, perdón, que la clave en el futuro sea que la plataforma te pueda dar la película que tú quieres ver. Sabéis que hoy día Claro, estoy como que con ánimo, adivine entonces quiero tu ver una... pensamiento y qué quieres. No, ni siquiera que te adivine el pensamiento, que eso ya yo creo que ahí ya vamos a estar sonados, vamos a estar a un paso del futuro De la extinción. De Terminator, así, de controlar, que nos controlen las máquinas, sino que es todo este concepto que existe que en inteligencia artificial se llama el prompt, que es cómo yo le pido a la inteligencia artificial que me genere algo. Entonces, hoy yo quiero ver una película de un chico que tiene un accidente y que su mente la enganchan a un robot y va a pelear con extraterrestres que vienen desde un planeta que consume sangre humana. Y te va a decir, esta es la Y película te que da tú quieres. esa película. ¿Cachai? Y lo más impactante que decía esta analista, era una analista de tecnología, que decía que esa película va a existir solo en el momento que la estáis viendo tú, porque es para ti. Ah, la hacen en el momento, ya, yo creo Te la te generan, genera la película en el momento y te la hace, te toma, genera, tuya. te genera la película en ese momento con lo que tú le pediste, y luego que tú la viste y decidiste que ya no la quieres más, no existe. Se elimina la película. Entonces, Se acabó, sea, tú estás pagando la función de que te cree el editor en el momento. lo que tú estás Eso es lo que vaya a pagando es pagar. que te den la película que tú quieres ver. Y un poco Claro. pasa eso con la gente, es un chiste muy clásico con la gente de Star Wars. La gente que es fan de Star Wars, llega un punto en que tú nunca le puedes dar el gusto a la gente que es fan de Star Wars. Siempre quieren otra cosa, Ya. siempre esperan otra cosa. No, que te van a traer a Darth Vader de nuevo. Ya, pero es que yo no lo quería ahora. Entonces ya sabéis que te voy a hacer la película de Star Wars que tú quieras. Ya dime qué Pero querés. así Y aún así probablemente no les va a gustar. alguien la va a criticar igual. Oye, esa Claro. función que tú me estás diciendo, yo creo que ya la están poniendo en práctica en el mismo YouTube. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado en YouTube en buscar videos que yo no sé cómo se llama la canción, pero yo busco canción de tal a este que sale tal cosa en el Sí, videoclip. Ah, y te tira las opciones, sí, po. Te salen las opciones de la canción. sí, O le colocáis el Are You Ready Woo, le colocáis como tú crees que puede sonar exacto. y te muestra las opciones y te cuenta que puede ser, po. O sea, tú ¿Quién habrá pones creado YouTube? Yo una vez Ayuwoki, leí que eran unos jóvenes. Sí, po. sí, tú pones Ayuwoki y te tira Smooth Criminal de Michael Jackson. Exactamente. Y no solamente con el Ayuwoki, sino que con otras frases. Por ejemplo, cuando dices Claro, huevos con aceite, es canción. ¿Cachai? Twitter, Y Twitter. te va a salir las canciones. Pues entonces, Sí, yo una vez yo me puse a analizar. Y YouTube al final yo tenía entendido alguna vez, vi en TV, en las noticias, que había sido creado por un par de jóvenes, incluso mostraron el sí, primer video que se había subido a YouTube. Me un acuerdo, tiempo atrás. zoológico. El video en un Pero en zoológico. la actualidad, el actor, no era un joven en patines, me acuerdo yo, como andando en patines, No, los no, bueno, cabros. puede ser. Yo tengo la idea de que es el video de una visita a un zoológico, pero bueno, puede estar equivocado, no tengo la memoria Pero tan que buena. con estas cuestiones de la realidad y de la multifunción, yo me acuerdo, pero en mi memoria, según lo que me acuerdo de las noticias, que a lo mejor era zoológico, no sabría decirte. Ya, el tema, vaya a buscar el video. No, Pones primer es video. que creo que voy a entender la pregunta para dónde va. ¿Tú me hablabas de quién lo había creado? Claro, ¿quién creó YouTube al final? ¿Quiénes son los que están atrás de la cabeza? Porque sabemos quién está atrás de Google, sabemos quién está atrás de Twitter, ¿cachai? ¿Quién está atrás de Facebook? ¿Cachai? Sí. Pero YouTube Pero sí, YouTube, o es sea, una de YouTube las yo entiendo herramientas. que lo creó un par de jóvenes. De hecho, aprovechemos aquí que Fueron tengo el jóvenes, claro. computador a mano y te digo que fue Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley. Ellos Esto ya habrán vendido dice, sus derechos, ¿no? ¿No? Lo tendrá, es que se YouTube, seguirán vendiendo. YouTube el año 2006 lo compró Google. Ahí está, por eso, po. Sí, Pertenece a Google, entonces. o sea, estamos hablando casi 20 años atrás. Claro. eh, Google compra YouTube en 1.650 millones de dólares. ¿Viste? Entonces ellos ya vendieron sus derechos ya por la página y Sí, esto ya pertenece ya sí, sí. al Ahora sistema. yo creo que YouTube junto con las plataformas de streaming de
de música y las plataformas de streaming de video deben ser uno de los grandes avances de la masificación del uso de, junto con las redes sociales, porque uno que yo tampoco soy tan, o sea, yo llevo 25 años trabajando con computadores y me acuerdo que antes de YouTube, al principio de los 2000, lo que costaba compartir un video era, o sea, Pero si en un era principio, difícil, porque el video en general es de gran tamaño. ese era el Entonces, tema, por los pesos, poder soportar exacto. los pesos de los Entonces, videos, porque ellos parece que tenían un sistema de conversión en el sí, peso, ¿o no? sí, 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 eso me acuerdo yo ahí. la gran gracia que tiene YouTube o que tuvo YouTube en el inicio es que era una plataforma que te permitía comprimir el video muy bien sin tanta pérdida de calidad. Exactamente, no se perdía la calidad, porque más encima te Entonces, da la como, opción, y todavía te da las opciones de lo que tú quieres subir tu video, po. exacto. Pero ¿Cachai? Las opciones de hoy ese algoritmo está mucho, o sea, si comparamos lo que era YouTube el 2005, no me acuerdo cuándo salió, 2004, 2005 de haber sido, versus lo que hoy es increíble. O sea, hoy tenéis video en 8K, si no me equivoco, y se reproduce sin problema, porque también entendamos que la red ha evolucionado un montón. O sea, hoy las Oye, a redes mí de esa cuestión me fibra, impresiona. Que o todo sea, eso, al final, todo lo que nosotros vemos está en una caja, en algún lugar del mundo, bajo el mar, para o mantenerla sea, fría. finalmente cualquier cosa digital que nosotros consumamos hoy está en el disco duro en algún lugar. En alguno de los mares por ahí abajo, porque sí, porque una vez Puede estar decía, en un mar, puede estar en un desierto, puede estar en una o en una ciudad, en un montaña campo en nevada. Inglaterra. O sea, es increíble, pero si lo quieres reducir a la expresión mínima, sigue siendo un archivo en un disco duro en algún lugar del mundo. Exactamente, es increíble cuando uno empieza a analizar cómo funciona todo lo que es el mundo digital, que en realidad sí pasa a ser físico en algún punto, porque está en una caja, está en una Sí, línea, está en un cable en algún sector. sí. O sea, ¿Cachai? sí. Para que pueda existir aquí en esta nubecita y nosotros lo podamos ver, tiene que existir físicamente, y aunque sea en una línea de un cordel, de un cable, Está en un en disco alguna duro en caja. algún lugar del mundo. Alguien por ahí debe tener libros guardados ahí en las distintas. ¡Oh, señor! Mi información. O sea, la cantidad de información que anda dando vuelta hoy en el mundo es prácticamente improcesable por el cerebro. O sea, es tanta que. O sea, hoy por hoy nuestra vida completa está digital. Ahí es donde vienen también las confusiones. Pues hay mucha información que no está bien canalizada y que no está bien guiada hacia las futuras generaciones, digámoslo de esta forma, y ahí donde se crean las confusiones. Pues y yo creo que actualmente muchas de las generaciones que están naciendo, los más jovencitos, al menos los adolescentes, se sienten, están pasando por ese ciclo, pues, por la confusión. Pero lo bueno que tienen es que tienen Eh, toda la información ahí, es solamente cosa de abrir los ojos, mirar y saber guiarse bien. o sea, sí. O sea, No es lo mismo. es típica conversación de viejo. De decir, Sí, oye, yo lo que costaba conseguir la música en los 90 versus hoy que tenéis todo en tu teléfono, pero eso también hace que sea más difícil también darte en el gusto, creo yo. O sea, es tanta la oferta que tienes que cuesta un poco definir qué quiero, qué me gusta, o sea, qué es lo cómo te satisfago, básicamente. O sea, hoy, no, básicamente, eso es muy difícil. Oye, los eso es jóvenes, muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando te vas dando cuenta, las personas, cuando tú les vas dando lo que quieren, tú te vas diciendo, es que ya no quiero eso porque ahora quiero otra cosa, porque yo ya tengo una claro, meta. Entonces, cuando tú ya conseguiste una meta, tú te impones una nueva automáticamente. Entonces, ahí claro. es donde empiezan las complicaciones cuando ya llegamos a las metas muy rápidamente. Porque Mm, rápidamente quieres imponer otra, pero quieres llegar igual de rápido porque podéis llegar a más y podéis más y más. Y ahí vienen las ambiciones. Oye, Leo, ¿sabes entonces, qué? mm, Yo creo que llevamos igual harto rato conversando, pero yo creo que tenemos temas como para conversar muchos ratos más. Entonces a mí me encantaría en un futuro próximamente volver a invitarte a este espacio, en un futuro ahí sí, no muy lejano, volver ahí a claro. conversar del tema, podemos ir agregándole otras cositas. Me encantó esta conversación, porque el tema de la música, podemos tener tanto como canciones existen en el mundo. ¡Ah! Exacto. ¿Cuántos son? Como 30.000 millones de canciones en Spotify. No me Y acuerdo, la más, otra vez por ahí porque a mí me escuché el gustaría, por número. ejemplo, conocer un poco más de lo. ¿Por qué siempre para el lado europeo, para los países más antiguos, la música tiende a ser
o se ve más normalmente la música un poco más oscura, un poco más neutra, cuando habláis un poco del tema de los rituales paganos, que están hechos canciones que pueden salir bien a la luz. Ese estilo, ese mundo muy, muy fuertemente para este lado occidental, podríamos decirlo así, no es tan masivo, no pega tan fuerte. Aquí se ve más lo que es la parte como el alegre, como que te busca más incentivar, por eso se ve más Es como que el lado claro, tropical. lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con la cultura, o sea, la cultura latina mundialmente está asociada a la alegría, a la fiesta, al ritmo como muy de percusión, como música bailable, por decirlo así. Y en estricto rigor siempre se ha dicho que el latino baila mucho mejor que el gringo y que el europeo, por lo mismo, Pero porque porque como que... también está pegado al mismo ritmo constantemente. Pues. Exacto, y porque se supone que nosotros, o sea, los que saben bailar bien, yo bailo horrible, como que canalizan mucho más el movimiento con la música. En cambio, en Europa, creo yo, de hecho hasta la música bailable es un poco más estructurada. Por el tecno europeo de finales de los 90 igual tiene un ritmo que es como muy, ¿cachai? Como muy Y el cuerpo marcado. Como, no da como la Honduras, claro. sino que igual es como... Y porque finalmente la cultura en general, la música, las películas tienen que ver con quién es capaz de generar más contenido y entregártelo más rápido. O sea, las tendencias musicales parten del rock, por ejemplo, parten en Estados Unidos, los marinos norteamericanos se llevaban discos a Inglaterra, los ingleses lo tomaron, le metieron un poco más de su cultura, de su historia, se lo devolvieron a los norteamericanos, entonces eso caía a nosotros a través de la radio, de la tele, no sé, también de los Lo que mismos se podía, marinos. porque aquí hubo, ¿Cachai? porque Por aquí hubo ejemplo, mucho eso, tiempo que estuvo censurada la música. Pues. sí, o sea, acá nosotros sufrimos cierta censura en su momento, quizás el pic de eso se vivió con la gira de Queen en los 80, que tocaron en Argentina y acá no tocaron dicen por ahí que fue por una recomendación de la señora Lucía Iriart, que no le gustaba esa No música quiso. tan estridente y la homosexualidad abierta de Freddie Mercury. No, eso es lo que ha salido en el último tiempo. Pero tiene que ver con eso, o sea, yo creo que cada cultura genera una música que lo representa. La música en Estados Unidos tenéis música que viene muy del lado obrero, tenéis música que viene muy del lado más festivo de Los Ángeles. En Inglaterra tenéis todo el movimiento del rock and roll que surge en los puertos por influencia de la música norteamericana. Si vais más al norte, en Finlandia, Suecia, la música es más oscura porque es más fría, porque hace más frío, porque hay movimientos que Exacto. quisieron reivindicar, no sé, Oh. los dioses vikingos versus la religión cristiana, entonces hablaban más en contra del cristianismo, y así tenía un montón de grupos y de corrientes que forman su estilo, su médula, y eso permea en la gente. O sea, por ejemplo, la otra vez leía o escuchaba un podcast de Alfredo Levin que hablaba sobre el black metal en países escandinavos, lo que decías tú, pues, del origen escandinavo, básicamente, con todo este tema de la quema de iglesias, etcétera, y que el segundo punto donde más popular había sido era en Colombia. Es decir, no tiene pies ni cabeza, pero bueno, alguien mandó discos de Finlandia, de Suecia, de Noruega a Colombia, y a A alguien en Colombia, Colombia le hizo mucho sentido y lo empezó a expandir. y la Entonces gente lo quiso escuchar. y lo mismo podemos decir, por ejemplo, tú decís, no, en Brasil la gente es muy festiva, la música carnaval, la samba, no sé qué, pero Sepultura es una banda brasileña y probablemente es una de las bandas más conocidas de thrash o de heavy metal en el mundo y es brasileña. Que eso les pasó en ¿Viste? su momento, o sea, cuando los tipos compartían un cartel en los 90 con Slayer, con Megadeth, no sé, con Metallica, con Anthrax, les decía, o sea, ustedes no pueden ser brasileños. Hasta que escucháis el Roots o el Chaos ID, te dais cuenta de toda la música Que sí eran tribal que meten brasileños. ahí, y tú decís, claro, son brasileños. O sea, esa música, una canción de Sepultura de mediados de los 90, no podría haber nacido en Alemania. Es imposible. Porque no ¿Viste? está el groove, no está
¿cachai? No está la base rítmica que tiene el brasileño para tocar percusiones, que mezclado con una guitarra súper pesada y un doble bombo de batería, funciona de una manera que en Alemania no podrían hacer. Y en Chile tampoco, convencamos. O sea, Oye, Chile también tiene otras historias y culturas musicales que podríamos tocar ahí en la próxima oportunidad. ¿Te tincaría volver a...? Yo no soy el más docto en música chilena, pero puedo hacerle el empeño. Puedo estudiar. Oye, estaría ¿te tinca entonces tener Dale, una nueva oportunidad? ¿sí? Una conversación ahí de hablemos de un todo. Sí, dale, sin problema. Yo me sumo. Ya, qué genial. Oye, antes de despedirme, antes de terminar, yo quiero recordar a quienes nos han seguido hasta aquí, a quienes nos han acompañado en esta conversación que ha estado pero maravillosamente entretenida, pasó volando, ya llevamos más de una hora hablando. Sí, en todo caso. Quiero invitar a que usted le ponga me gusta y abajito después a la página de la pantalla, póngale me gusta, compártala ahí y después, y síganos, pues. Síganos ahí para ir viendo más conversaciones y un ratito más, después nos vamos a estar encontrando entonces en un par de días, un par de semanas para dejarte descansar, porque si no después te vas a sacar el juego, pues sin nada, no tienes más de ti. Para encontrar temas. Dejemos tema, claro, dejemos tema. Entonces ahí Claro. para dejarlo en una próxima oportunidad y nos volvemos ahí Perfecto. a encontrar en este Hablemos de un todo con la Evelyn. Siempre. Oye, Cristian, yo voy a dejar enlazado aquí al video, más abajito, los enlaces a tu Instagram. Para que las personas que nos vayan viendo, para que te vayan y te puedan seguir, ojalá en el Instagram, porque de verdad, no hablamos casi del Instagram, no hablamos de los tipos de títulos que podemos encontrar ahí, mostrar imagen un poquito, ¿viste? Tenemos harto más que seguir hablando. Hay harto más para conversar. Entonces, vuelvo a agradecer ahí el haber aceptado ahí conversar un ratito conmigo, porque nos vamos a estar viendo más próximamente. Totalmente. Entonces, ¿ya? Totalmente. Muchas gracias. Y saludos a todos los que nos van a ver y a escuchar. Ahí bienvenidos en la cuenta y cualquier duda o pregunta quedamos atentos. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos entonces, Cristian Valdés. Chau. Entonces aquí nos estuvo acompañando en esta oportunidad. Hablemos de un todo. Muchas gracias, cuídese. Chao. Chao.